¿Qué tal, queridos amigos? Ya se siente el frío invernal, ya pasó la Navidad, ya viene el Año Nuevo. Ojalá que 2021 nos dé un respiro, pero es difícil ser optimista, porque en estos tiempos serlo es casi como caer en la demagogia, que es lo que está muy de moda gracias al régimen actual. Pero fíjense que ya más tardecito, en la Nochebuena, me puse a meditar sobre algo que realmente ha cambiado en nuestro país, la filosofía acerca del presidencialismo. Todos los presidentes de México que han sido, han llegado, fraudes más, fraudes menos, con un alto índice de popularidad. Incluso Ernesto Zedillo llegó a tener un 67, 68% de popularidad o de aprobación, cuando era verdaderamente evidente que la pobreza había aumentado de manera increíble durante su mandato. O bien el señor Fox, que llegó en medio de un fenómeno de electores extraordinario y que inauguró la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Y este personaje al poquito tiempo empezó a dar muestras de que no era su intención el cambio prometido, sino que apostaba por la continuidad. Bueno, hasta Felipe Calderón, que llegó en medio de los señalamientos por haber usurpado la presidencia, y eso es algo que históricamente lo condenará siempre, aunque algunos todavía lo defiendan. Y tienen razón, en este país todos tenemos derecho a contar con nuestro propio criterio y analizar las cosas, pero eso sí, a analizar las cosas, no llevarnos únicamente por la simpatía, las emociones, eh, los intereses que son muy altos en todos estos casos. Pero sucede que todos estos expresidentes, incluyendo desde luego al señor Peña Nieto, que llegó rodeado de un halo que iba a ser moderno, un halo de casi divinidad política, porque era un tipo además bien presentado, con buena presencia y galán. Las mujeres le decían barbaridades cuando estaba en sus mítines y todo el mundo pues veía a la pareja presidencial con Angélica Rivera, una hermosa primera dama, como una especie de nuevo, nuevo altar presidencial. Se convirtió en poquísimo tiempo, en menos de 2 años, en un verdadero sátrapa, en alguien que no detuvo al ejército en sus excesos y que vivió la masacre de Tlatlaya, de Tanuato, con una indiferencia pasmosa, como después viviría con indiferencia pasmosa lo de Ayotzinapa, la represión brutal a los normalistas de Ayotzinapa. Pero bueno, pero el pueblo reaccionaba, ¿eh? El pueblo reaccionaba, decía, caramba, nos engañaron, fuimos víctimas de la euforia del momento. Votamos, por ejemplo, Zedillo, pues era el que tenía el récord hasta hace 2 años de haber sido el presidente más votado de la historia después del crimen contra Luis Donaldo Colosio. Se habló de los votos del miedo, de que con esto el pueblo mexicano había sido como vacunado contra esa idea de redención y de cambio, con la violencia brutal, con la torpeza tremenda con que se dirigían las cosas en el gobierno, con la barbarie, con la violencia. Pero también a Zedillo le duró muy poco esa ficción que desgraciadamente rodea a muchos mandatarios, no solo de México, del mundo. Pero lo que no es explicable, por lo menos yo me lo explico ahora, es que un presidente o un candidato de oposición
que estuvo luchando tantos años por lograr que México fuera un país distinto, con mayor igualdad y sobre todo alejado de la corrupción, se hubiera envuelto en escándalos de corrupción casi de inmediato, se hubiera claramente señalado como un mandatario que ha incumplido sus promesas iniciales, salvo la de dar bonos a los viejecitos y a los niños, que no es dinero de él, hay que aclararlo, sino que es patrimonio del país que se ofrece a estos personajes para tratar, unos, de que sobrevivan a la terrible vejez y otros para que puedan supuestamente encauzarse por los caminos del bien. Pues no ha pasado ni una cosa ni la otra. Y lo que podemos decir es que no entiendo cómo se ha fracasado este régimen en casi todos los renglones, pero más allá de todo, en dos fundamentales, que es el ofrecido crecimiento económico, que en estos momentos terribles va a la baja otra vez más. Estamos en un crecimiento de menos 9%. Eso es algo que no se puede uno ni siquiera imaginar. Nada más los economistas sabios pueden acomodar sus dichos a lo que es en realidad. Pero caramba, lo de la pandemia, más de 120,000 muertos multiplicados por 3.8, ¿cuánto da? Arañamos ya el 500,000. Y esto no es exagerado, porque bien sabemos todos cuántos amigos se nos han ido en este tiempo, cuántos conocidos, cuántos hospitales están saturados, aunque nos digan lo contrario, los mentirosos que administran la pandemia. Y sin embargo, todavía tiene un caudal de aprobación importante. A ellos me dirijo, a los que apoyan a López Obrador, no a los aduladores que se defienden ofendiendo, injuriando, descalificando, a esos youtubers aduladores que quieren servir al presidente atacando a sus críticos. La historia los va a juzgar muy mal, porque no es lógico que se acuse a un crítico por hacer lo mismo que hacía en otros tiempos, cuando ha visto cómo el pueblo mexicano se ha decepcionado de una administración que prometió ser la de la redención y acabó siendo la más descalificada de todas. Y no es lógico que en estos tiempos se elogie al presidencialismo por encima de la razón. Ahí es donde está mi duda. Ahí es donde me pierdo un poco en el análisis político. Porque me dicen, bueno, es que el pueblo mexicano votó mayoritariamente 30 millones de votos por el señor presidente en funciones. Sí, pero de esos 30 millones de mexicanos, ¿cuántos ya están decepcionados? Y esto parece que no se registra en las encuestas, porque yo he escuchado a muchas personas por distintos medios, a través de Zoom, a través del teléfono, a través de un contacto lejano, pero la mayor parte está decepcionada. De los que votaron por él, están decepcionadas del régimen actual. Y ya no son 30 millones los apoyadores, son muchos menos. Y aún así aparecen las encuestas como que tiene todavía el consenso de una mayoría. Esto es lo que me preocupa. ¿Cómo puede ocurrir que un presidente que ha sido decepcionante, por decirlo menos, siga teniendo esa popularidad? Muy sencillo, el uso mercadotécnico de la presidencia.
Es decir, vale más la voz de los Molécula o el Pirata, de esos que evidentemente están a sueldo y que solamente corren las preguntas que les pasa ese rufián de Jesús Ramírez Cuevas, que la de los periodistas críticos, que la de los periodistas que no estamos vendidos y que no hemos estado vendidos nunca. En mi caso, hay tontos que no conocen mi historia, que me quieren catalogar y no pueden, porque hay constancias muy evidentes de cómo cuestioné a Peña, de cómo cuestioné a Calderón, de cómo me enfrenté a Fox, de cómo me enfrenté a Salinas, a Zedillo, a Miguel de la Madrid, a José López Portillo. De algo sirve la edad, pues mi edad ha servido para ser contrapeso permanente a los abusos del poder. Por eso digo lo que les estoy diciendo, porque no los entiendo ahora, aquellos que quieren seguir aplaudiendo como focas a un gobierno que no lo merece, a un gobierno que ha incumplido sus promesas torales, que ha sido corrupto, ladrón y traidor. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo en esta Navidad en la que les mando una vez más todo mi afecto y todo mi cariño, con cero cobardía.